Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Tanto el doctor Viteri, Joaquín Viteri, y el que habla, los dos pronosticaron. Somos veedores. Somos veedores sobre el trabajo que está haciendo la Contraloría sobre la seguridad social. No solamente el IES, lo hará tal vez sobre el ISFA y el ISPOL posteriormente. Y el señor Contralor, que está haciendo una labor histórica que debió estar secundada por la Superintendencia de Bancos, nos han permitido podernos pronunciar en los medios de comunicación, pero posiblemente Joaquín coincidirá que no hablamos por la veeduría. Hablamos, y en mi caso especialmente, únicamente por mis propios derechos, como una persona, un ciudadano beneficiario, que un poco por ejercicio profesional conoce este tema. Entonces, debemos situarnos sobre su pregunta, Gonzalo. No es que el fondo de pensiones se quedó sin dinero, tiene problemas de liquidez para poder atender las pensiones. Y le voy a explicar por qué. Antes del año 2015, cuando hubieron varios convenios de pago, una serie de situaciones que se dio entre el Estado y el representante legal del IES, el director, representante del directorio del Consejo Directivo del IES, los fondos de pensión, el fondo de pensiones, el IBM, superaba más o menos entre 12 y 13 mil millones de dólares. El momento que sale la ley de que deja de pagar el 40%, lo que decía el doctor Viteri, la contribución del Estado era más o menos, y va a ir creciendo, de 100 millones de dólares al mes para el pago de pensiones. Esto quiere decir 1.200 al año. Entonces, 2016, 17 y 18 son 3.600 millones de dólares, más los 600 millones del año 2015, sobrepasan los 4.000 millones que dejó de recibir la Seguridad Social para el pago de pensiones, por un lado. Entonces, ahí usted puede ver cómo el fondo de pensiones, que tenía casi 13.000 millones de dólares, hoy tiene menos de 8.000 millones porque tuvieron que vender las inversiones para poder sostener este tema. Entonces, incluso pudimos ver en la veeduría, y quiero que me atienda, Gonzalo, por favor, esto es importantísimo. El señor Contralor recibió la información del Seguro Social en el seguro de pensiones como que estuviera equilibrado. Y ahí varios de los veedores dijimos, eso no es cierto, y por eso el señor Espinosa, como dice Joaquín, decía, tiene exceso de dinero y está todo equilibrado. Es que los ingresos estaban incluidos la desinversión del fondo de pensiones, pero desinvirtieron papeles que eran al corto y mediano plazo, y por lo tanto, si van a desinvertir papeles a largo plazo, el Seguro Social tendría que tener una pérdida enorme porque no es del apetito. No hay respaldo. No es del apetito del inversionista comprar papeles a largo plazo. Entonces tendría que... No, Gonzalo, yo quiero que por favor nos situemos en el asunto. El fondo tiene adecuadamente. Papeles. Sí, los fondos tienen inversiones, pero en el caso del fondo de pensiones tiene inversiones a largo plazo. Entonces, para poder pagar pensiones, porque le ha tocado asumir solo al Seguro Social esos 1.200 millones, más el resto que antes lo hacía, mire, para pagar pensiones al año, solo pensiones del fondo de pensiones, necesita más o menos como 2.100, 2.200 millones al año. Si 1.200 contribuía el Estado, el resto era producto de las nuevas contribuciones del año siguiente, que era más o menos 400, 500 millones de dólares, y el resto provenían de las inversiones. Ya tenía un hueco financiero el pagar pensiones, pagando el Estado el 40%. Entonces... Muchísimas gracias. Es que esto vino a ser un entorno muy vinculante entre el gobierno, el Poder Ejecutivo
y el presidente del Consejo Directivo, con un vocal que realmente fue destituido por su falta de capacidad, yo diría de conocimientos, que prácticamente era el que lo hacía el dúo, y hacían la mayoría para lograr las decisiones en el Consejo Directivo, en donde prácticamente se fue destruyendo todo lo que corresponde a la, podríamos decir, seguridad del sistema. Porque para que nosotros podamos hablar de una inversión en el BIES, esto tiene que ser buscado de una manera muy, yo diría, dinámica, inclusive en el sector privado, en las bolsas de valores nacionales e internacionales, en proyectos de inversión, es decir, lograr que la plata de los afiliados que no están en edad de jubilación retornen después de una buena inversión con rentabilidad para asegurar sus pensiones. Pero ¿qué ocurre? El BIES entregó el 55% de los recursos que tenía en inversiones del Estado, en títulos de deuda del Ministerio de Finanzas. Se tomaron, no, casi no entregó porque eran funcionarios designados por el Ejecutivo. Así es, y vino luego, como lo reiteramos algo, por eso es importante hacer un análisis profundo de la crisis que tiene el IES, porque luego de que hicieron esto de eliminar el 40%, Richard Espinosa, con este vocal que hacía referencia, aprobaron una resolución 501. Pasaron la plata de pensiones a salud, porque en salud estaba en una crisis gravísima. Y eso es prohibido por la ley. De insumos, yo recuerdo. Exacto. Eso es prohibido por la ley en el artículo 122. Y es más, estos fueron tan audaces. En el artículo 56 se penalizaba, o sea, era un delito pasar fondos de un seguro a otro. Y esto estaba tan graficado que inclusive establecía una pena de prisión. ¿Qué hicieron? Aprueban el Código Orgánico Integral Penal, o sea, prepararon todo el camino. El gobierno anterior fue tan siniestro, pero muy calculador. Prepararon el camino, ¿cómo? Derogando el último inciso del artículo 54, si no me equivoco, de la Ley de Seguridad Social, en donde se penalizaba el traspaso de fondos para que Richard Espinosa no tenga ningún problema, ningún riesgo. Y con la prohibición de la ley, él aprobó esa resolución 501 que está en vigencia. Y prácticamente, diríamos, todo eso ha ido llevando al descalabro al sistema de seguridad social. Sí, y es conveniente que nos situemos, y posiblemente Joaquín va a coincidir conmigo. El señor Contralor, cuando efectuó y construyó la veeduría, nos había informado que tenía 17 exámenes espaciales en curso. Y recordarás, Joaquín, que uno de los miembros, que no doy su nombre porque no estoy autorizado, dijo, pero se han olvidado, por ejemplo, esto de los fondos complementarios. Y así otras cosas que había pasado por alto en la Contraloría y que son temas extraordinariamente importantes. Entonces, como usted acaba de recordar, en el año 2015, cuando baja el precio del petróleo, Gonzalo, cuando baja el precio del petróleo y el Estado deja de recibir ingentes recursos para la obra pública en marcha, dejando de lado cuestiones de valoración de los proyectos y esas cosas, que eso es otro tema que tendrá que dilucidarse por otro asunto. Entonces, ve la alternativa en esos fondos complementarios en función de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta que hiciera al final de la administración del arquitecto Sixto Durán Ballén, en donde se prohibió las AFPs, esos inventos del sistema chileno, argentino, uruguayo, y que solo el Estado tiene que manejar. En ese sentido se reforma la ley de la seguridad social, la ley del Banco del IES, y sale una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, porque pocos meses antes, en septiembre del 2014, 12 de septiembre del 2014, se aprueba el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y por lo tanto, se interpreta este asunto indicando que solo el Seguro Social tiene que manejar estos fondos. Bien, pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema, Gonzalo?
si me permite, por favor, si me puede escuchar. Yo sé que su premura por hablar con el asambleísta Tello está bien, pero estamos hablando de cosas muy serias y quisiera que me preste atención. Mire, Gonzalo, el asunto es que se aduce que cuando el Estado puso dinero en estos fondos complementarios, estos deben pasar a ser administrados por el BIES. Ahí inicia el error. El error es que cuando usted como empleador, cuando paga los aportes de sus trabajadores al día, ¿no es cierto?, y van al seguro, se convierte en salario de los trabajadores. Así es. Por lo tanto, si el Estado pagó ese beneficio, ya no es dinero del Estado, es dinero de los trabajadores. Claro. Eso es lo que peleaban. Sí. Y además había la situación, Gonzalo, de que mientras no terminen las auditorías en donde se diga que hay dinero del Estado, no debían pasar al BIES. Pero como se reformó la ley, el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, se reformó la ley del Banco del IES y salió esa resolución 053F de la Junta de Regulación Monetaria sin necesidad, ¿no?, pasaron directamente al BIES, pero se terminaron esas auditorías. Y esas auditorías, según el señor superintendente de bancos, en la comparecencia en la comisión transitoria, él manifiesta que todas esas auditorías pasaron a conocimiento de los 69 fondos complementarios y que por lo tanto esa transferencia inicial supuestamente era legal, posiblemente era legal, pero sí se violó los derechos de la gente que con su sueldo había constituido esos fondos complementarios de cesantía. El año 2015, donde se produce todas estas barbaridades, la Ley Orgánica de la Justicia Laboral, la Resolución 501 y la intervención en los 69 fondos. Eso implicaba 1.200 millones de dólares que pasaron justamente al BIES. Y esto prácticamente afectó, inclusive, como bien lo estamos haciendo referencia, a los profesores, a los maestros, quienes inclusive, como hizo una muy buena, un buen esclarecimiento el expresidente de esta institución, habían ellos de 15 millones, habían logrado 405 millones, que fueron prácticamente el valor que se cogió el BIES, porque hay que ser muy claros, 405 millones, porque ya le digo, estaba en una desesperación, me imagino, el expresidente Correa, que buscó por todas partes plata. Y ahí es donde justamente entraron al fondo de cesantía de los maestros. Y lo grave, y esto no es una cuestión que estoy diciendo yo, sino los propios maestros lo han dicho, que de los 405 millones, ahora solo aparecen 370 millones. O sea, en vez de crecer los recursos de cesantía con los réditos, así es, sí, imagínese, operaciones financieras saludables. Lógico, ¿cómo cree usted? Por eso le digo la responsabilidad penal, y ahí viene la omisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros de no haber entrado al control oportuno, a lo que se dice, a un seguimiento permanente, a ese control que debía realizarlo obligatoriamente de la administración de los recursos previsionales. Y prácticamente cuando se habla de que en este momento, al ingresar a la información del BIES sobre cuál es el fondo o el monto del fondo de cesantía de los maestros, ya no hay los 405 millones que fueron tomados en el 2015, sino disminuyeron a 370 millones. Entonces imagínense el dolo, porque ahí no se puede hablar de una falta de responsabilidad administrativa o que están ellos actuando de una manera absolutamente relacionada con la norma legal. No, ahí hay prácticamente una disposición arbitraria de fondos que el examen de Contraloría va a detectar. Por eso es importantísimo que los dos puntos en donde deben centrarse, como bien lo ha dicho la radio, yo lo escuché ahora en la mañana, primero tiene que la Contraloría determinar sobre si ese traspaso que se hizo de los fondos de cesantía al BIES, de la serie de instituciones donde tenían ellos la inversión, eso era legal o ilegal. Y también en lo que se refiere a la administración de los
recursos de cesantía de los profesores, que justamente volvemos a insistir, de 405 millones, ahora solamente hay 370 millones. Entonces, hay tantas irregularidades graves que no estamos nosotros diciendo de una manera así teórica, declamativa. Sino, así es, lo están diciendo los medios, y además hay prácticamente una situación sumamente crítica de lo que se refiere al futuro de la seguridad social. Lo que el día de ayer sucedió al respecto del anuncio del señor Contralor General de la Nación del inicio de exámenes especiales a dos elementos: la transferencia o el traspaso de los fondos previsionales de los partícipes, de la administración de los partícipes al IES, y también de la administración de los fondos previsionales, confirma la denuncia que yo presenté en el marco del juicio político en contra de Cristian Cruz, quien cuando asistió a la comisión de fiscalización también fue bravito, también fue con sus ínfulas de tratarme de mentiroso, por lo cual él recibió ahí la respuesta que un funcionario de esas características, fiel discípulo del correísmo, trató de ir ahí a insultar, a intimidar. ¿Desde cuándo? Pues un funcionario puesto a dedo, porque lo de los concursos de merecimientos en el pasado, todos están en entredicho. Viene a faltar el respeto a alguien elegido por votación popular. Pero yéndome al tema de los fondos previsionales, mire, de las pruebas que él presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, lo que hizo más bien es ratificar los cuestionamientos que este asambleísta le hiciera al respecto de la ilegalidad en el traspaso de los fondos previsionales. Él fue a exhibir allí un documento de la auditora externa KPMG, en donde que aparentemente esa auditora dice de que existiría fondos del Estado en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Pero él lo que no dijo es de que la KPMG se refiere a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un funcionario por ahí, dice de que en sus inicios, hace muchísimos años, habrían existido fondos del Estado en el Fondo de Cesantía del Magisterio. Y lo que no dijo Cristian Cruz es de que ese criterio, que no es de la KPMG, sino que es del IES, es desvirtuado por otro documento del propio IES, en donde dice que en el Fondo de Cesantía del Magisterio no existen recursos del Estado. Y lo que no dijo también es que en ese mismo documento, exigido por Cristian Cruz, en el párrafo siguiente, la KPMG dice de que lo que dice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está sustentado debidamente con los documentos que el IES inclusive se ha negado a entregar. Es decir, no existía sustento jurídico para decir de que en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano existan recursos del Estado. Sin embargo, de aquello cogieron e intervinieron los fondos de cesantía del Magisterio, contraviniendo la ley de seguridad social en sus reformas, que determinaba que el requisito sine qua non tiene que ser la existencia de recursos del Estado. Luego, yéndonos al tema de la administración de los fondos previsionales, no me voy a referir únicamente al Fondo de Cesantía del Magisterio, me voy a referir en general. Primero, ¿usted cree que una institución tan mal manejada, irresponsablemente manejada como fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede administrar adecuadamente los fondos que no le corresponden a esa institución? ¿Puede administrar adecuadamente los fondos ajenos que pertenecen a 200,000 partícipes de este país? No, no existe garantía de aquello. Y con el tiempo se ha demostrado una serie de irregularidades. Además del Fondo de Cesantía del Magisterio, que ha pasado de 417 millones a tener alrededor en estos momentos de patrimonio de 380 millones. Tenemos el Fondo de Cesantía de la Contraloría General del Estado, que de 21 millones pasó a 18 millones de dólares. Es decir, en vez de aumentar en el patrimonio, se rebajó en el patrimonio. Esto se debe a dos cosas. Primero, a que las inversiones que se están haciendo, se lo está haciendo de manera irresponsable, se lo está colocando exclusivamente en el Banco del Pacífico.
a una tasa de entre el 2 al 3%. Claro, a ellos no les importa, pues. Tienen que poner un banco estatal para que los recursos estén ahí sirviéndole al Estado y no sirviéndoles a los partícipes. Y en muchos de los casos... Para hacerle lucir a Vieira. Claro, la plata ni siquiera tienen ahí, la plata tienen en la caja fuerte, lo que es aún peor. Lo único que ha servido los fondos previsionales es para poner a los amigos de Cristian Cruz a manejar, administrar esos fondos previsionales. Al colmo, inclusive, ponerla a una socia de la empresa de él administrar los fondos de liquidación de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Le pone a una socia de él, a una socia de la empresa, a una accionista de la empresa, lo que se determina que inclusive ahí existe tráfico de influencias, que ya está denunciado en la Fiscalía General del Estado. Entonces, Cristian Cruz no únicamente que no hizo nada en el ámbito del control, sino que él mismo actuó ilegalmente en el asalto que se cometió a los fondos previsionales de 69 instituciones de este país. Y por ello, yo creo que no únicamente ahí existirán responsabilidades civiles y administrativas, sino que definitivamente existirán responsabilidades penales que, por el bien del país, de la transparencia, el día de ayer el señor Contralor General de la Nación ha anunciado el inicio de exámenes especiales a esos elementos. En este momento, con la intervención de la Contraloría General del Estado, ahí van a determinarse las responsabilidades administrativas, civiles, las presunciones de responsabilidad penal y todo lo que corresponde justamente a las autoridades que han tenido por acción u omisión esta grave irresponsabilidad de destruir un patrimonio de los profesores del magisterio. En esto hay que estar muy claros. ¿Por qué no quiere adelantar los montos del perjuicio el señor Contralor? Es que es muy sencillo. Esto tiene necesariamente que ser verificado. Así es. Yo diría, hay algo que es muy sencillo, yo no soy un economista como Fernando Mosquera que conoce perfectamente el tema, pero solamente como ciudadano, yo diría, si 405 millones tenía yo en el 2015 en que se intervienen los fondos del magisterio, ¿cómo es posible? Está muy bien lo que ha dicho Fernando, esa precisión, que se pagaron también los fondos de cesantía que le corresponden a los maestros que ya se retiraron. Muy bien, pero ¿dónde está la rentabilidad de los 405 millones durante 3 años? Por favor, entonces, ahí es donde el BIES tiene que responder, pues, ¿qué hizo con el dinero? Porque si de 15 millones que tenía el fondo de cesantía en el Banco Quebrado, en el Filambanco, llegó a 405 millones con buenas inversiones, ¿cómo es posible que ahora, en vez de que ese valor por lo menos se mantenga o se supere, está disminuido? Entonces yo creo que aquí es muy delicado el tema para especificar lo que realmente va a originar responsabilidades de diferente naturaleza, administrativas, civiles, presunción de responsabilidad penal, porque justamente esta, yo diría, falta de inversión, de visión en lo que corresponde a los recursos de la seguridad social, porque mire, es tan extenso el tema que no estamos este rato efectivamente concentrados en el magisterio, pero no quisiera tocar los temas del IES, porque los recursos del IES se han hecho unas inversiones que realmente, yo diría, han entregado al Estado, porque lo que hizo eso es Correa. Tener un socio que le diga, mándame plata, necesito plata, muy bien, traspaso de fondos, interven los fondos de la UNE, del magisterio, interven todos los otros fondos de las entidades, de las universidades, de todos los que tienen justamente recursos para que entren al BIES. Supuestamente, cualquiera que lo ve en una visión dice, es bueno, porque eso va a hacer una inversión y va a rentabilizarse, pero no fue así. Ahí increíble, Fernando. 1.200 millones de dólares. Escuche bien, asambleísta Tello. 1.200 millones de dólares pertenecientes a 200.000 personas. ¿De qué fondo? Dinero ahorrado para los sistemas de jubilación de 200.000 compatriotas
está en este momento en una situación terrible, dramática. Desaparecieron 1.200 millones, están mal otorgados a un prestatario necesitado, angustiado de dinero. Este gran economista, esta figura, esta estrella universal en materia de formación económica, de administración financiera, macro, graduado en las mejores universidades, con un montón de autocondecoraciones que forjaba este expresidente de la República, Fernando. Mire usted que hasta la plata ajena se tomó. La plata destinada a la vejez de nuestros conciudadanos se tomó. ¿Cómo podemos asimilar esto? Y Pablo Celi dice, pues, hasta aquí llegaste porque todo va a salir a la luz pública. Y esa gran decisión administrativa y de genio político me parece que es indispensable para precautelar la seguridad de los fondos que todavía pueden tener esperanzas muchos sectores afiliados al IES de rescatarlos. Pero con un superintendente hecho el bravo, que tiene amigos que se han hecho millonarios con estos recursos, estamos perdidos. Lo final, Gracias, Gonzalo. Mire, recordemos lo que acaba de pasar. Algunos de los más importantes fondos previsionales complementarios se reúnen con el señor Contralor a pedirle por favor que investigue este tema. Porque ahí hay varios temas, como fue que la auditora que dijo que sí había dineros del Estado era la causal para pasarle al Seguro Social. Bien, pero la Contraloría está recién al inicio del examen, que recordará Joaquín, uno de los veedores ya le solicitó al señor Contralor que esto hay que revisar. Por eso es que el Contralor no solamente va a ver los fondos complementarios, va a ver incluso la propia Superintendencia de Bancos. Porque, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos ha hecho exámenes importantes a las inversiones del BIES, donde están los fideicomisos. Pero ¿dónde están los resultados? Y ahí sabemos que hay algunos problemas, como esas centrales hidroeléctricas que parte financió el IES, un pozo petrolero, los fideicomisos inmobiliarios, etcétera. Entonces le dijimos, vea, señor Contralor, lo que usted nos está presentando solamente es la cabeza del iceberg. Lo que está bajo el agua, que son las inversiones, la razón de ser de la capitalización de los fondos, eso no está viendo y tiene que ver los vasos comunicantes, que es IES y BIES. ¿Por qué razón? Cuando no había el IES era dos cosas al mismo tiempo. Era banco de inversión y era empresa de seguros estatales para dar prestaciones. ¿Sí? Cuando se crea el BIES, las operaciones privativas, no privativas, las inversiones pasan al BIES y la compañía de seguros de los fondos previsionales se quedan en el IES. Entonces, ahí hay dos directorios, ¿no? Uno del IES, que está constituido por un representante del presidente, de los empleadores y de los trabajadores. El de los trabajadores hoy no existe. Los dos están tomando decisiones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? El mismo presidente y ahora un representante, el señor ministro, es el cabeza principal en el directorio del BIES. Por lo tanto, ahí se dio cuenta el señor Contralor que necesariamente tiene que revisar las dos entidades, porque si el BIES invierte es para fortalecer los fondos de pensión. Entonces, Gonzalo, esto recién se inicia. Es un trabajo largo que le habíamos dicho al señor Contralor. Mire, pretender hacer todo lo que usted nos presenta en apenas 90 días es una tarea de titanes. Pero eso posiblemente podría ser más. Pero el asunto es que se lo haga y que se llegue a conocer quiénes actuaron en los diferentes... Asambleísta Raúl Tello, usted tiene la palabra final este momento y el gran compromiso con el universo de la población afiliada que aspira a que usted cumpla un rol fiscalizador atinado, adecuado, muy bien estudiado, la estrategia de los beneficiarios de estas administraciones que han distorsionado
la verdadera objetividad en las inversiones para que rindan frutos favorables a los dueños de esos dineros no ha existido. Están negando. Un buen fiscalizador de sus corajes tiene que ponerles en vereda, incluyendo al superintendente al cual usted tiene que enfrentar y destruirlo conceptualmente, acabar con sus mentiras, pero en el seno de una fiscalización. Bueno, yo en primer lugar debo felicitar a este medio de comunicación, a usted como director del programa, por poner en el tapete de la discusión un tema tan importante que tiene que ver tanto con los fondos previsionales manejados por el BIES, como también el tema de la seguridad social de este país. Son dos entes que han manejado ingentes recursos, que tienen en sus arcas ingentes recursos, pero que fueron manejados alegremente. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de los partícipes en el caso de los fondos previsionales y en el caso del IES, en perjuicio de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas. En ese marco yo creo de que esta discusión recién inicia porque realmente con lo determinado por la Contraloría General del Estado al respecto de los 28 exámenes que se van a hacer al IES. Más material consistente. Así es, y al respecto de lo que se va a iniciar también el tema de los fondos previsionales, yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a conocer la verdad del manejo irresponsable que se dio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el IES y en los fondos previsionales. Y eso va a cargar también las responsabilidades correspondientes en contra de estos malos funcionarios que creyeron, al igual que su amo, que nunca se les iba a terminar el poder, que iban a manejar el poder por 300 años y que por lo tanto todo se iba a quedar oculto, que todo se iba a quedar bajo las sombras. Pero ventajosamente, por la acción de muchos ecuatorianos y ecuatorianos, se está conociendo la verdad. Y estamos dispuestos, a pesar de todo lo que significa la Asamblea Nacional al respecto de que aún se mantiene como estructura de impunidad el correísmo, porque a pesar de que hay legisladores que se dicen morenistas en la propia Comisión de Fiscalización, pero que aún les palpita durísimo el corazón por Correa y por sus acólitos, a pesar de ello estamos dispuestos a continuar en esta lucha porque se conozca la verdad y que más que nada los responsables de tanto perjuicio, de tanto latrocinio en contra de los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianos tengan que responder fundamentalmente ante la justicia.